Hola, te presento a mi gato. Bueno, no es mi gato, es el gato de una de mis hijas que se llama Elunei. Y este gatito no tiene muchas ganas de salir en la tele. Saluda, gatito. Hola. Ya, váyase nomás. Esa sería su participación. Se fue. Bueno, hoy día vamos a hablar, o en realidad yo voy a hablar, y ustedes van a escuchar, acerca de los síndromes ansiosos. Obviamente, está de más decir que los síndromes ansiosos son aquellos en que la angustia es el síntoma principal y determinante, a pesar de que en toda la patología psiquiátrica la angustia es un fenómeno que está presente en gran medida, en realidad. La angustia forma parte del el vivenciar de las personas que tienen cualquier problema psiquiátrico, de las personas que tienen cualquier problema de salud en general, incluso del ser humano en su condición existencial. Pero eso es asunto para otra gente, no para mí. Bien, una cosa que les quería mencionar antes de entrar de lleno a los síndromes ansiosos es el hecho de que en todo síndrome existe un grado de discapacidad. Como en todo síndrome hay un grado de discapacidad, por lo tanto la discapacidad no es un fenómeno específico, por lo tanto nunca la nombro en la descripción del fenómeno. Sin embargo, la discapacidad, o no la nombro tanto en realidad, sí, a veces la nombro, pero no tanto. Pero hay que considerar que uno podría decir que los trastornos son trastornos porque trastornan. Entonces, cuando alguien tiene un trastorno psiquiátrico, necesariamente, además de experimentar síntomas, se altera el funcionamiento. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de discapacidad, hablamos del deterioro entonces del funcionamiento laboral, académico, social o familiar. La persona no es capaz de cumplir o le cuesta mucho cumplir sus roles como trabajador o estudiante, también sus roles sociales, como ir a la iglesia o al club deportivo de su preferencia, juntarse con sus amigos y obviamente también en lo familiar. Puede que no lo cumpla porque no puede hacerlo o porque tiene que esforzarse mucho para poder hacerlo o porque lo hace de una forma deficitaria e incompleta, o puede que no lo cumpla porque, por ejemplo, la irritabilidad que le provoca el síndrome, cualquiera sea este, hace que trate mal a los hijos o a la señora, en fin, ese tipo de cosas. Que es lo mismo dicho de otra manera, es que la persona fracasa en el cumplimiento de roles específicos, ¿de acuerdo? No todo síndrome provoca alteración en todos los roles. Una persona podría tener un cuadro clínico tal que, por ejemplo, su rol de interacción social y de pareja se vea muy mermado, pero en cambio su rol como docente, académico, investigador puede funcionar excelentemente bien. Estoy pensando en algunos tipos de trastornos de personalidad, ¿de acuerdo? Entonces, puede haber además entonces un fracaso en el cumplimiento de roles específicos de manera asimétrica, ¿ya? No todos los roles, no todas las funciones pierden de manera pareja, ¿de acuerdo? Eh, para que entonces uno pueda diagnosticar un síndrome, este síndrome tiene que tener una cierta intensidad. Y una de las medidas de esa intensidad puede ser la intensidad de los síntomas, puede ser el sufrimiento que me provocan los síntomas, pero también otra medida puede ser qué tanto me discapacita esta enfermedad y qué tan global o circunscritamente me discapacita esta enfermedad. Y quiero volver a lo que les dije en la primera clase, que en psiquiatría consideramos anormal justamente aquello que limita la libertad del sujeto, aquella cosa interna que limita y que impide que yo realice mis deseos de acuerdo a mis capacidades. Entonces, eh, viene a ser una tautología, es decir, una repetición innecesaria, decir que todo síndrome psiquiátrico va a disminuir la funcionalidad, va a hacer fracasar el cumplimiento en roles, va a provocar discapacidad, porque justamente definimos
que algo es anormal en psiquiatría porque hace aquello, porque limita la libertad del sujeto. ¿De acuerdo? Bien, dejando eso de lado, entonces vamos a hablar en general primero sobre el síndrome ansioso. Vamos a considerar la ansiedad patológica cuando la ansiedad es desadaptativa. ¿Y cuándo la ansiedad es desadaptativa? Cuando es muy intensa, cuando es muy frecuente y o cuando dura mucho. ¿Y cuánto es mucho? Mucho es cuando es desproporcionada a aquel factor al cual yo le atribuyo ¿cómo se llama? La ansiedad que estoy experimentando. Entonces, uno podría decir que en general, si uno ve una araña, digamos, poca gente le gustan las arañas al punto de criarlas como mascotas, por ejemplo. ¿Ya? A mí las arañas, digamos, no me parecen bichos particularmente repulsivos, tampoco me parecen bichos particularmente agradables, y cuando me sale una araña de repente a algún lugar, yo experimento un mínimo sobresalto. ¿Ya? Sin embargo, yo trato de cuidar las arañas porque entiendo que las arañas se comen las moscas y los zancudos y prefiero que haya menos moscas y zancudos. Sin embargo, si es una araña de rincón que esté dentro de la casa, lo más probable es que yo la mate después de ese pequeño sobresalto. Ahora, si la ansiedad ante una araña significa que yo no soy capaz de tener una actitud razonable frente a ella. La actitud razonable podría ser rescatarla para dejarla en el jardín o matarla. Y entonces, por el contrario, yo experimento una crisis de pánico y pierdo el control y grito desesperado. Entonces, evidentemente voy a tener una ansiedad que es demasiado intensa para la causa porque las arañas en realidad no son peligrosas o son muy poco peligrosas. La ansiedad desadaptativa además me provoca un sufrimiento importante, valga lo que acabo de decir para presentar una crisis de pánico frente a que aparezca una araña. Y además provoca algún grado de discapacidad, valga lo que acabo de decir para la fobia a las arañas. Si yo tengo una fobia a la araña, yo no puedo simplemente proceder, pierdo el control. La ansiedad, desde el punto de vista fenomenológico, se considera como pluridimensional. La ansiedad afecta globalmente a todo el bienestar psicológico y esta afección global podemos dividirla en tres ejes de acuerdo a la naturaleza de los síntomas. En primer lugar, la ansiedad incluye una percepción de amenaza. Percepción significa asignación de significado. Por lo tanto, hay una situación a la que nuestra mente le asigna el significado de peligro. Y esa asignación de significado, que es un elemento cognitivo, se acompaña de una repercusión emocional y estas dos cosas juntas lo que conocemos como eje cognitivo emocional. Pero también cuando hay ansiedad hay una activación biológica orientado a la reacción fight or flight. Yo no sé si hoy día ustedes les explican la respuesta simpática, como esta serie de reacciones de adaptación que el organismo sometido a gran estrés desarrolla para luchar por la propia existencia o para huir, para proteger la vida. Entonces, para luchar o para huir se necesita que el organismo centre el flujo sanguíneo en el músculo y cerebro y no en la piel. Necesitamos aumentar el tono muscular, lo que puede provocar mayor fuerza y contractilidad, pero también temblor. Necesitamos que aumente la sudoración, especialmente de las manos, porque eso nos permite agarrar con más firmeza un objeto rugoso como un palo o una piedra. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la profundidad de la inspiración y varias otras adaptaciones que van a hacer que nuestro organismo reaccione más eficientemente a la hora de tener que arrancar o que tener que luchar con alguien. Eh, Esta activación biológica es lo que conocemos como eje fisiológico. Y finalmente tenemos una reacción conductual. La persona que está sometida a una situación que le provoca angustia va a luchar, va a huir o va a evitar. Es decir, va a tratar, dentro de lo posible, de no exponerse a las situaciones que están a las que se le ha asignado
un significado de amenaza. Y esto es lo que conocemos como el eje conductual. En el eje cognitivo-emocional tenemos, por lo tanto, síntomas del tipo sensación de inseguridad, preocupación, sobreestimación del peligro, atención selectiva a lo amenazante. La persona dentro del campo cognitivo va a selectivamente escoger aquellos estímulos que le provocan, que le resultan amenazantes o que considera peligroso, en detrimento de reconocer los estímulos neutros o incluso aquellos estímulos que le pueden proporcionar seguridad. En general, la persona que está con ansiedad va a considerar que el estímulo peligroso es más peligroso de lo que en realidad es. La persona va a estar hipervigilante, va a tender a realizar una interpretación catastrofista de lo sucedido. Esto es terriblemente peligroso y es extremadamente probable que me ocurra, y si me ocurre las consecuencias serán gravísimas. Va a tender a minimizar su capacidad de afrontamiento, es decir, aquellas cosas que la persona puede hacer para defenderse o para neutralizar el peligro, en realidad tienen muy poca potencia como para poder efectivamente controlar la situación. Va a haber disfunción cognitiva, que fundamentalmente son alteraciones de atención y concentración, y también de planificación. Va a sentirse intranquilo, va a sentirse agobiada, va a tener aprensión, va a estar irritable, acongojado, apurado y va a sufrir. Entonces acá ustedes tienen alteraciones cognitivas y alteraciones emocionales juntas en este eje. En el eje fisiológico vamos a tener palpitaciones, dolor torácico, disnea, disfagia, mareos y vértigos, náuseas, dolor abdominal, dolor genital o pélvico, micción frecuente, diarrea, disfunción sexual, dolores musculares, tensión muscular, temblor, parestesias. Cuando son muy intensas las parestesias suelen deberse a, perdón, cuando es muy intensa la angustia suelen aparecer parestesias en relación con la alcalosis respiratoria relacionada con la hiperventilación, sudoración, sofocos, fatiga y cefalea. Los síntomas físicos de angustia son intensos, son muy significativos, son muy molestos y tienen el problema de que hacen que la persona experimente sensaciones físicas desagradables y peligrosas y que rápidamente empieza a pensar que estas sensaciones físicas son en sí mismas peligrosas. Si me duele el pecho, me falta el aire y tengo palpitaciones, me podría estar dando un infarto o yo podría estar predispuesto a tener algún tipo de ataque al corazón. Y así, si yo estoy ansioso y experimento dolor genital cuando quiero tener relaciones sexuales, entonces este dolor es tremendamente peligroso y entonces yo debo no tener relaciones sexuales porque podría tener algún desgarro interno y así sucesivamente. Entonces, cuando una persona tiene un trastorno de angustia, estos síntomas físicos se constituyen en un segundo miedo. O sea, la persona le tiene miedo a las arañas, pero además le tiene miedo a las consecuencias de la angustia. Y las consecuencias de la angustia son consecuencias usualmente físicas relacionadas con estas molestias físicas. ¿Ya? Finalmente, en el eje conductual tenemos que hay conductas de escapatoria, que es arrancar, digamos, conductas de evitación, hay comportamientos iracundos o agresivos, conductas de inhibición conductual o bloqueo, inquietud psicomotora, automutilación, búsqueda de alivio, hiperfagia y compulsiones. Este tipo de conductas también tienen gran importancia. Eh, Obviamente las conductas de tipo automutilación, hiperfagia, irritabilidad y agresiones son conductas que solo generan más problemas, digamos. Hay otro tipo de conductas como la búsqueda de alivio. La búsqueda de alivio es bien importante porque la persona ansiosa, eh, a ver, se los pongo de esta manera. Yo tengo un problema cualquiera que sea este, tengo que estudiar para la prueba de psiquiatría el lunes.
Ok. Entonces, yo podría estar muy ansioso por la prueba porque encuentro que psiquiatría es muy difícil o muy fome, entonces no quiero, no me dan ganas de estudiar, pero tengo que estudiar y me empiezo a poner nervioso. Entonces, en el momento que yo tengo angustia, por lo tanto, yo podría querer acabar con la angustia inmediatamente. Y si yo quiero acabar con la angustia inmediatamente, podría, por ejemplo, tomar conductas como beber alcohol o tomar clonazepam, digamos, que me van a aliviar la angustia inmediatamente, o podría tener actitudes del tipo me voy al cine, me junto con mis amigos, salgo con mi pololo, o lo que tú quieras, cosas que me van a tranquilizar. Entonces, busco alivio. El problema es que si yo me centro en buscar alivio, sigo teniendo la prueba el lunes. No he solucionado el problema. En cambio, si yo tolero la angustia y en vez de buscar alivio me ocupo del problema, tengo angustia, tolero la angustia, no me importa la angustia y voy a estudiar. Y si yo estudio, lo más probable es que esté más tranquilo, por lo menos en parte, porque resulta que ahora ya sé la materia que tengo que tener para la prueba del lunes. Y eso se aplica para cualquier problema. Entonces, la búsqueda de alivio nos puede conducir a que hay algunas personas que se centran en buscar el alivio frente a los problemas en vez de solucionar el problema, se alivian de manera más o menos ineficiente porque después de un rato el clonazepam pierde su efecto y el problema sigue estando ahí, pero además de ser ineficiente, puede esto conducir a conductas adictivas. O sea, la persona podría hacerse adicto al clonazepam o adicto al juego, en fin, según lo que ocurre. Otro elemento importante en la ansiedad es la evitación. A ver, el cerebro, tienen ustedes que entender que en cuanto a la ansiedad es una máquina bastante tonta, en el sentido de que el cerebro asigna el significado de peligro a situaciones que no son necesariamente peligrosas. Ya, por ejemplo, las arañas son muy peligrosas y son aterrorizantes y entonces crisis de pánico. ¿De acuerdo? Entonces, las personas que tienen angustia intensa suelen evitar el peligro. Entonces, si yo pienso que algo es peligroso y lo afronto, en algún momento me voy a dar cuenta de que no es tan peligroso. Ya, obviamente, si en la esquina de mi casa hay una banda de narcotraficantes que me están amenazando con metralletas, la verdad es que ahí afrontar no parece ser una buena idea. Me estoy refiriendo a las cosas que provocan ansiedad patológica, ¿de acuerdo? Entonces, la persona que tiene ansiedad frente a las arañas va a evitar lo más posible enfrentarse a las arañas. Si esa persona afrontara las arañas y se decidiera a matar una araña y a matar otra y a matar otra, se daría cuenta que además de sufrir angustia, no le pasa nada más. El sufrimiento relacionado con la angustia puede ser muy intenso y sin embargo, la persona en la medida que repite la acción una y otra vez, va a ir viendo que la angustia va a disminuir, cada vez va a ser menos. Obviamente no se trata que a la primera de cambio va a matar a una araña pollito con la mano, obviamente no, ¿ya? Pero, o va a jugar con la araña pollito en su mano, por supuesto que no, a pesar de que las arañas pollitos son absolutamente inofensivas. Sin embargo, no sé si yo jugaría con una araña pollito porque me va a dar susto, ¿de acuerdo? Sin embargo, basta con que la persona se exponga. ¿Qué ocurre con la persona que evita? Cada vez que tú evitas, ocurre algo malo, que es que no te angustias. Y como no te angustias, tú dices, ah, si yo evito, entonces no me angustia, pero aquello que yo considero peligroso es muy peligroso. Entonces, cada vez que yo no tengo angustia porque evité una conducta, termino teniéndole más miedo a aquello a lo que estoy evitando. Entonces, esto es un recuerdo real, digamos, una paciente que tuve en terapia con una fobia de la araña más o menos grave, ella tenía una ansiedad de evitación muy importante, al punto que, perdón, una ansiedad frente a la araña muy importante, al punto que tenía crisis de pánico y se descontrolaba completamente cuando veía alguna araña del tamaño que sea, en cualquier parte, pero especialmente dentro de su casa. Y las conductas de evitación consistían en que ella no podía decir la palabra araña, ella no podía leer la palabra araña, ella no hacía aseo
Nunca limpiaba en su casa porque si ella, por ejemplo, pasaba una escoba debajo de la cama, podía salir todas las arañas que hubiera ahí enojadas a atacarla. Ella no podía matar a las arañas, ni menos pensar en sacarlas de la casa con un vaso, porque iban a venir las otras arañas a atacarla. O sea, era una situación en que mientras más evitaba la situación de exposición de la araña, más ansiosa se sentía. El mecanismo de evitación es uno de los mecanismos por los cuales la ansiedad se alimenta a sí misma. La ansiedad es normal y es necesaria. Si no tuviéramos ansiedad nos habríamos extinguido porque nos habrían comido cuando éramos unos humildes australopithecus en la sabana africana. Ya, como tenemos miedo, nos pudimos proteger y pudimos sobrevivir. La ansiedad normal es proporcional al estímulo, produce un sufrimiento que se tolera porque lo que importa es el problema, no la ansiedad, moviliza a solucionar los problemas y las situaciones que la provocan, actúa como motivador, por lo tanto. La ansiedad nos genera una alerta a las amenazas y también a las oportunidades. En la ansiedad normal se valora bien lo peligroso y lo útil. Entonces, cuando yo experimento ansiedad normal, yo tengo la ansiedad como timbre para avisarme de que hay una amenaza, pero ese aviso de amenaza no me quita la posibilidad de percibir las oportunidades que puede haber en la situación y los elementos de protección que puede haber en la situación. Y esto ocurre porque en la ansiedad normal yo valoro de manera adecuada aquellos aspectos que son peligrosos y aquellos aspectos que son útiles. Por ejemplo, yo voy caminando con la bolsa del pan de vuelta para la casa y de repente en una reja y de una casa en el camino me ladra un perro y yo pego un salto así tremendo porque los perros son peligrosos o porque los ruidos repentinos son peligrosos o porque me da miedo que me muerdan o por lo que sea. Pero entonces yo miro a mi alrededor y veo que el perro en realidad es un perro más o menos chico, que está detrás de una reja, que no la puede saltar porque es muy alta y que no pasa por entre medio de los barrotes. Y entonces yo digo, ah, perro porquería. Y sigo caminando tranquilamente. ¿De acuerdo? Entonces, el susto normal me permite ver que existe un peligro, pero inmediatamente me permite ver que hay elementos de seguridad en esa situación potencialmente peligrosa, que en este caso en particular son mucho más relevantes que el eventual peligro que pudo haber habido. Y en una situación de ansiedad normal, la persona siempre se siente capaz de afrontar. ¿Cuándo vamos a hablar de ansiedad patológica entonces? Cuando es demasiado intenso, demasiado frecuente y demasiado duradero, dado el factor que lo está gatillando. Cuando hay un sufrimiento que es muy significativo y este sufrimiento pasa a ser lo más importante para el paciente, que no se centra en el problema o que ignora simplemente, o sea, no toma ninguna conducta en relación con el problema. Cuando genera discapacidad, es una ansiedad que inmoviliza más que motiva. Cuando la persona está excesivamente alerta a las amenazas sin valorar las oportunidades, cuando la persona exagera el peligro y el grado de riesgo y la probabilidad de daño sin considerar los elementos útiles de la situación, y cuando la persona se siente incapaz de afrontar. El temor es exagerado a algo que no es peligroso o que no es tan peligroso. A ver, la araña efectivamente sí tienen un cierto grado de peligro, las arañas, las loxoceles, qué sé yo, si a uno lo pican son peligrosas. Sin embargo, la araña que yo estoy viendo no es peligrosa. La araña rincón que yo estoy viendo no reviste ningún peligro. La araña de rincón peligrosa es aquella que yo no veo, por lo tanto no me puede dar miedo. Es la que está metida dentro del zapato, la que está metida en la ropa, la que se enrolla en la toalla. ¿De acuerdo? Que esa no me da miedo porque no me doy cuenta. La araña que yo veo significa que vamos a tener un combate mano a mano con una araña que es mucho más chica, mucho más frágil, mucho más lenta y mucho menos inteligente que yo, y por lo tanto su única posibilidad de defenderse es huir. Si se logra esconder, a lo más se podrá salvar de que yo la mate, pero no me puede atacar, ¿de acuerdo? Las personas fóbicas incluso piensan que las arañas saltan, que lo van a saltar así, que lo van a picar. Es una cuestión bastante fantasiosa, si lo piensan. Otro aspecto de la ansiedad patológica es que la ansiedad
se transforma en el principal peligro. Esta paciente que les contaba yo que tenía fobia a las arañas, explorando los temores que tenía, ella decía que no podía matar a las arañas porque si ella mataba una araña, iban a venir en ese momento o más tarde las amigas de esa araña, iban a llegar y le iban a buscar a ella como para vengarse. Entonces iban a venir y se iban a empezar a subir por su cuerpo y ella va a estar aterrorizada porque las arañas subían por su cuerpo y le iban a tocar con sus patas peludas por todo su cuerpo y ella va a estar cada vez más aterrorizada hasta que llegaba un momento que iba a ser tal el miedo que ella no iba a poder respirar. Porque al principio cuando da miedo uno como el que le cuesta respirar, pero ella no va a poder respirar y se va a morir ahogada por el miedo. Ella no tenía miedo a que las arañas la picaran, o la mordieran, o lo que sea que hagan las arañas. Ella tenía miedo a que el terror que le provocaban las arañas la mataran. En los trastornos de ansiedad, la misma ansiedad es el peligro. Y como ya le explicaba antes, el tercer factor importante en la ansiedad patológica es que la evitación contribuye a mantener la patología justamente porque al evitar yo alivio la angustia transitoriamente, pero mantengo y aumento el significado de peligro que le atribuyo a aquello que me da miedo. La ansiedad se puede presentar en clínica de distintas maneras. Y ahora derechamente empezamos a hablar de síndromes. ¿Ya? Hay algunos síndromes ansiosos específicos, como son el síndrome panicoso o el síndrome fóbico. Hay algunos síndromes que llamamos adaptativo y postraumático, que son aquellas situaciones en que la angustia es muy relevante a propósito de un factor estresante muy importante. Y está finalmente los síndromes relacionados con el trastorno obsesivo compulsivo. En cuanto a los síndromes ansiosos, que hay varias formas de presentación del síndrome ansioso. Está el síndrome panicoso o crisis de pánico. Se trata de episodios de ansiedad paroxística. Un paroxismo es algo que parte muy brusco, que dura poca y que termina rápido. Duran poco, pero en el paciente que vimos que tenía una crisis de pánico, yo creo que él se equivocó en la escala de tiempo. Él dijo que las crisis duraban 30 segundos y las crisis de pánico duran desde 20, 30 minutos hasta una hora y media, de pronto 2 horas, algo así. En general, las crisis de pánico suelen durar lo suficiente como para que la persona alcance a llegar al servicio de urgencia. ¿Ya? Son rápidas, pero no tan rápidas como 30 segundos. La persona que tiene una crisis de pánico tiene un miedo intenso a que se está muriendo ahora, es muerte inminente. No es que a lo mejor me puedo morir, no, es muerte ahora. O ahora me estoy volviendo loco y perdiendo el control. Es algo de ahora. Por lo tanto, se trata de un temor muy intenso de la certeza de estar muriendo y por lo tanto hay intensos síntomas vegetativos, puede haber sensaciones de depersonalización y de realización. Y las crisis podrían ser inesperadas o situacionales. Las crisis de pánico aisladas pueden aparecer en cualquier patología psiquiátrica, en cualquiera, en la que ustedes quieran, pero de manera aislada, una o quizás 2 veces. Entonces se trata de una persona que cursa con un síndrome depresivo y que entre medio de todo eso tuvo una crisis de pánico. ¿De acuerdo? Eso puede ser. Hay crisis de pánico que son situacionales y esperadas, que son las que se dan en la fobia, en el trastorno obsesivo compulsivo, en el trastorno por estrés postraumático y en otras situaciones. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo, vamos con el mismo ejemplo, una fobia a las arañas, una persona con fobia a las arañas, y yo le pongo una araña encima del escritorio, a la persona le da una crisis de pánico. Pero si no le pongo ninguna araña cerca, la persona va a estar tranquila y no va a tener crisis de pánico. Eh, Eso no significa que todas las personas con fobia tengan crisis de pánico. ¿Ya? Entonces, la persona sabe que en ciertas situaciones le van a venir crisis, por lo tanto, espera que esa crisis ocurra. Y hay otras crisis de pánico que son no situacionales e inesperadas. Y estas crisis son las específicas del trastorno de pánico. Para que uno pueda diagnosticar un trastorno de pánico, tiene que tener una o más crisis que hayan venido solas, sin ningún factor que los gatillara inmediatamente.
Generalmente estas crisis que aparecen solas pueden aparecer en un contexto de que en esos días o esas semanas la persona había tenido más estrés general, por problemas de la vida en general. Pero no se refiere a eso, se refiere a que no hay un factor específico que gatilla la crisis. En los trastornos de pánico, las crisis de pánico son no situacionales e inesperadas, por lo menos algunas de ellas, y se asocian a ansiedad anticipatoria. Es decir, la persona está con temor a que le va a venir otra crisis y que le puede venir en cualquier momento, y si le viene ahora sí que me muero, o si me viene ahora sí que me vuelvo loco, o si me viene voy a quedar abandonado porque nadie me va a cuidar, en fin. ¿De acuerdo? Otra forma de presentación del síndrome ansioso es lo que se llama ansiedad generalizada. La característica específica de la ansiedad generalizada es que hay una constante preocupación porque algo malo va a ocurrir. Y dentro de las cosas malas que pueden ocurrir, que es cualquier cosa, ¿ya? La persona puede sentir el teléfono, ¡ah! Alguien se murió, o el hijo se demora un rato más de lo normal en llegar del colegio y el caballero está llamando al carabinero y al hospital por si acaso ya está hospitalizado allá con atropellado o qué sé yo, ¿ya? Pero además la persona teme las consecuencias físicas de la ansiedad, porque esto está tan nervioso siempre, esto no me va a hacer bien, porque sí, yo tuve una tía que tenía tenía lupus. Ella también era súper nerviosa, entonces eso significa que los nervios dan lupus. Así que a mí me va a dar lupus, ¿ya? Junto con esta constante preocupación, preocupación patológica que se llama, hay un estado de hipervigilancia, la persona se sobresalta con mucha facilidad, suele estar irritable, desconcentrada, suelen tener insomnio, hay tensión motora y hay síntomas vegetativos que son los síntomas viscerales de la angustia. La preocupación es un fenómeno que puede ser normal. La preocupación normal aparece frente a amenazas concretas, utiliza pensamiento reflexivo para considerar una variedad de soluciones posibles y en ella la ansiedad actúa como motivación a la resolución del problema. La preocupación patológica, en cambio, aparece frente a amenazas nimias, utiliza cadenas de pensamiento repetitivo, no está reflexionando a ver cómo lo resuelvo, sino que está pensando, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? Debería llamar, ¿ya? Y entonces en ese pensamiento repetitivo va a estar centrado en consecuencias catastróficas del posible peligro y, como ya dije, la misma ansiedad genera preocupación patológica, esta angustia, algo me va a dar, mi corazón, en fin. Otra forma de presentación es la fobia. La fobia, como ya vimos antes, es un temor intenso, persistente, excesivo e irracional que aparece frente a algún objeto o situación que no es tan peligroso o que derechamente no es peligroso. La persona suele reconocer que el temor es excesivo e irracional, por lo menos lo reconoce más o menos, y tiende a evitar la exposición. Y si llega a exponerse, va a aparecer ansiedad intensa que podría llegar a ser tan intensa como una crisis de pánico. Está la agorafobia, que es el temor muy específico a quedarse solo en un lugar muy concurrido, desde donde va a ser difícil escapar o conseguir ayuda. Está la fobia social, que es un temor a estar en una situación social que implique evaluación, porque podrían humillarme o avergonzarme porque me vienen síntomas físicos, porque me pongo a tartamudear, porque no me encuentro la palabra, porque me pongo colorado, porque transpiro o me tiritan las manos. ¿De acuerdo? Y está la fobia específica, que es la reacción fóbica frente a ciertos animales, a ciertos elementos ambientales, como las alturas, las extensiones de agua, frente a situaciones como sangre, inyecciones, daño, del tipo de que si me sacan sangre, por ejemplo, o ir al dentista, frente a situaciones específicas como el encierro, como los aviones, frente al atragantamiento, etc. Cuando uno tiene una persona con una fobia es importante tratar de ver bien qué es lo que le da miedo, porque la persona podría decirte que le da miedo ir al mall. Entonces uno dice, el mall es un lugar muy concurrido, así que tiene una agorafobia. Ya, pero resulta que la persona a lo mejor tiene miedo, no a que sea un lugar muy concurrido donde no se puede escapar, sino que tiene miedo a estar en el tercer piso, porque si uno está pensando en el mall que está en 15 Norte, si uno está en el tercer piso y mira hacia abajo, la verdad es que es una altura considerable hasta.
hasta el piso y a lo mejor me viene un mareo, a lo mejor me caigo, ¿ya? O a lo mejor la persona podría estar con temor a que si va caminando por el primer piso y tú miras hacia arriba, arriba hay gente que se pone en las orillas y que podría tirar objetos hacia abajo y podrían hacerme daño. O tal vez tiemble y el techo de vidrio se rompe y me caiga encima y me provoque muchos cortes y heridas. ¿Ya? Entonces, o tal vez a que en el mall, claro, toda la gente anda súper arreglada y yo no me sé vestir bien y la gente me va a mirar y me va a evaluar que yo parezco ridículo, parezco guaso y a lo mejor alguien me va a decir cosas humillantes. Entonces, hay que ver bien a qué es exactamente lo que le tiene miedo a la persona, porque en un caso podría ser efectivamente agorafobia, podría ser una fobia específica, por ejemplo, las alturas, o de tipo, o sea, inyecciones de daño, o podría ser una fobia social. Entonces eso hay que verlo con detalle.